tardes, soy redimido por Jesús y una vez más vamos a compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje. Este tema lo he titulado ¿La sangre de Cristo puede ser invocada? Pero antes de comenzar voy a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a través de su palabra. Que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios Padre Celestial, una vez más me presento a ti, Señor, para pedirte, Señor, sabiduría que viene de lo alto, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, porque va a ser tu palabra la que va a ser expuesta, Señor. Y que entendamos, Padre, a través de tu palabra, el propósito por el cual se derramó tu sangre. Porque hoy en día, Señor, hay muchas malas enseñanzas que le dan y muchos usos que le dan a tu sangre. Y es lo que yo quiero, Padre, exponer este tema que es quizá para muchos controversial, pero vamos a ver la verdad bíblica, Señor, el motivo por el cual fue derramada tu sangre, Padre. Yo te pido que abras el entendimiento de la gente que verá este video y que seas tú hablando, Señor, que quites todo impedimento, Padre, que impida que podamos exponer esta palabra para la gloria de tu santo nombre, Señor. Porque tu evangelio, Señor, tú quieres que tu evangelio se dé a conocer, Padre, a toda la gente, porque toda la gente, Señor, no conoce realmente el propósito por el cual tú has venido a esta tierra, por el cual tú veniste a esta tierra. Dame sabiduría, Señor, para poder exponer este mensaje fundamental. Yo te pido que me dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con este tema que he titulado ¿La sangre de Cristo puede ser invocada o usada? Vamos a empezar con este tema y voy a empezar a desglosar a qué me refiero cuando digo que si puede ser invocada o usada tu sangre. Vamos a empezar, vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 28. Y si tienes Biblia en casa, te pido que me acompañes con tu Biblia para que podamos ir entendiendo a través de la palabra de Dios este mensaje, porque no voy a hablar lo que a mí se me ocurra, ni lo que yo me imagino, ni lo que yo creo, sino va a ser a través de la palabra de Dios que vamos a ir entendiendo este mensaje. Mateo capítulo 26, verso 28, dice así la palabra de Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El fundamento del cristianismo está en la obra redentora de Cristo. Por eso nosotros como cristianos seguimos a Jesús, predicamos a Jesús y amamos a Jesús única y exclusivamente a Él, porque nuestro fundamento como cristianos está en la obra redentora de Cristo. Porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Cristo pagó el precio del pecado, que es la muerte. Él dio su vida para que tú y para que yo viviéramos. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios te da es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso nosotros amamos a Jesús, por eso nosotros predicamos a Jesús, porque nuestro fundamento está en la obra redentora de Cristo. A través de que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, nos redimió, nos hizo libres, porque nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo pagó esa deuda, que fue dar su vida, que fue morir en la cruz del Calvario. Por eso, como te repito, nosotros predicamos a Jesús. Nuestro fundamento está en la obra redentora de Cristo. En la cruz se consumó la promesa del Padre en tiempos antiguos, cuando el Padre dijo que sin derramamiento de sangre no habría perdón de los pecados. Y vamos a Levítico capítulo 17, versículo 11.
quiero explicarte los propósitos por los cuales fue derramada la sangre de Cristo, porque hoy en día se están dando muchas enseñanzas antibíblicas sobre la preciosa sangre de Cristo. Vamos a Levítico capítulo 17, verso 11. 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Entonces, el Padre, Dios Padre, en tiempos antiguos, dijo que sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. En el antiguo pacto que era bajo Moisés, se hacían sacrificios de animales para perdón de los pecados. Pero los sacrificios de los animales no quitaban el pecado. Entonces, en la cruz se consumó la promesa del Padre en tiempos antiguos, cuando Él dijo que sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Y en el antiguo pacto que estaba bajo Moisés, los antiguos cristianos hacían sacrificios para que los pecados les fueran perdonados. Simbólicamente, ellos ponían su mano en el animal que sacrificaban y simbólicamente transferían los pecados al animalito y derramaban su sangre, y por eso Dios les perdonaba los pecados. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 10, verso 4. Entonces, en el antiguo pacto bajo Moisés, la gente hacía sacrificios de animales para perdón de pecados. Tenía que ser derramada la sangre para que Dios les pudiera perdonar los pecados. Pero estos sacrificios no quitaban el pecado. Estos sacrificios no quitaban el pecado. Hebreos 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice que los sacrificios de los animales era para perdón de pecados, pero no quitaban el pecado, solo lo perdonaban. Solo estos sacrificios que hacían en el antiguo pacto bajo Moisés, solo eran una provisión temporal para lidiar con el pecado, hasta que Jesús llegara para quitar el pecado de manera permanente. Estos sacrificios que se realizaban eran provisionales. Estos sacrificios los hacían para lidiar con el pecado, pero no los quitaban los pecados. Estos sacrificios eran una provisión temporal para lidiar con el pecado hasta que Jesús llegara para quitar el pecado de manera permanente. De modo, entonces, ¿cómo eran perdonados los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento? Entonces, si la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaba el pecado, no quitaban el pecado, ¿cómo es que eran perdonados por Dios los del Antiguo Testamento? Debido a que ellos obedecían por fe el mandato de Dios de ofrecer sacrificios, Él por su gracia los perdonaba. Este acto preveía el sacrificio perfecto de Cristo. O sea que ellos, al obedecer la orden que dio Dios de hacer sacrificios, por medio de su fe de ellos y por medio de la obediencia a Dios, Dios los perdonaba en su gracia, porque ellos eran obedientes a lo que Dios les dijo, que hicieran sacrificios para perdón de pecados. Entonces, debido a que ellos obedecían por fe el mandato de Dios de ofrecer sacrificios, por su gracia Él los perdonaba. Pero esto que hacían ellos los preveía para el sacrificio que vendría a ser Cristo en la cruz del Calvario. Los preveía.
Ellos simbólicamente estaban preveyendo el sacrificio que vendría a ser Cristo años y años más adelante. Por eso Dios los perdonaba por la obediencia que ellos tenían y por la fe en el mandato que Dios les había dado. Dice, Él por su gracia los perdonaba. Ese acto preveía el sacrificio perfecto de Cristo. En estos tiempos se ha dado un sinfín de usos a la preciosa sangre de Cristo. En estos tiempos se le ha dado un sinfín de usos a la preciosa sangre de Cristo, que no es bíblica. ¿Cuál es el propósito por el cual la sangre de Cristo fue derramada? El primer propósito por el cual se derramó la sangre de Cristo fue para perdón de pecados. Y en estos tiempos se le ha dado un sinfín de usos a la sangre de Cristo que no son bíblicos. La sangre de Cristo se derramó con propósitos, no para ser usada o invocada. Y el primer propósito por el cual se derramó la sangre de Cristo fue para remisión de los pecados. Y aquí lo dice en Mateo 26, 28. El primer propósito por el cual fue derramada la sangre de Cristo. Vamos a Mateo 26, 28 nuevamente. Mateo 26, 28 dice así, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo era el que traería el nuevo pacto. O sea que el pacto que Dios hizo con Moisés se daba por concluido, porque Cristo, dice Cristo aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. En su sangre de Cristo estaba el nuevo pacto. Ya no tenemos por qué sacrificar animales hoy en día, ni estar haciendo ritos que se hacían en el antiguo pacto bajo Moisés. Jesucristo vino a terminar con la ley ceremonial de Dios, con la ley ceremonial. En la ley ceremonial se hacían los sacrificios, pero ya no tenemos por qué estar haciendo estas prácticas literales que se hacían en el Antiguo Testamento, ni los ritos, ni las ceremonias, ni los sacrificios. Cristo vino a cumplir, a acabar, con la ley ceremonial. Nosotros ya no tenemos que estar haciendo sacrificios, porque Cristo es el último y perfecto sacrificio. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que el primer propósito por el cual se derramó la sangre de Cristo fue para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces vemos que el primer propósito por el cual se derramó la sangre de Cristo fue para remisión de los pecados. Hay muchos cristianos hoy en día que en momentos de peligro claman buscando la protección diciendo, yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo me cubro con la sangre de Cristo porque no me vayan a asaltar. Yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Yo cubro mi casa con la sangre de Cristo. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo cubro a mi perrito. Yo cubro mi carro. No. Le están dando en estos tiempos un sinfín de malos usos a la sangre de Cristo. Como te vuelvo a repetir, hay cristianos que en momentos de peligro claman buscando la protección diciendo, la sangre de Cristo me proteja. O yo me cubro con la sangre de Cristo. Y estas prácticas las hacen porque han malinterpretado la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, hasta para reprender a un demonio. Yo te reprendo con la sangre de Cristo, Satanás. Yo te reprendo, demonio. Y la sangre de Cristo no se derramó para ser invocada o para ser usada. Y hay mucha gente, muchos cristianos que agarran este pasaje para decir que la sangre de Cristo sí puede ser invocada. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, 10 y 11. Por eso es que muchos
cristianos agarran este pasaje para decir que sí pueden invocar la sangre de Cristo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de, de- el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Y dicen, ahí está, nosotros le vencemos a Satanás con la sangre de Cristo, por eso yo reprendo a Satanás con la sangre de Cristo. Pero este versículo lo han malinterpretado. Aquí dice, y ellos le han vencido al acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. Dice aquí, y ellos le han vencido por la sangre. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Y por eso hacen esas prácticas. Yo te reprendo, Satanás, con la sangre de Cristo, porque aquí dice en Apocalipsis 12:11 que nosotros le hemos vencido por la sangre del cordero. Pero eso no es lo que da a entender la palabra. Cuando dice la palabra, y ellos le han vencido por la sangre de Cristo, quiere decir que cuando tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, la sangre de Cristo te limpia de tus pecados. La sangre de Cristo te perdona de tus pecados. La sangre de Cristo te quita la culpa que muchos años Satanás te metió. Por eso la palabra dice, y ellos le han vencido por la sangre del cordero. Porque cuando tú vas a Cristo, su sangre te limpia de toda culpa, de toda acusación que Satanás siempre te hizo cuando no conocías a Cristo. Por eso la palabra dice, y ellos le han vencido con la sangre de Cristo. Porque por medio de la sangre de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido santificados y justificados. Por eso Satanás ya no tiene poder en los hijos de Dios. Satanás ya no tiene poder en los que creen en Jesús, porque le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Pero no quiere decir este texto que vamos a estar usando la sangre de Cristo para reprender a Satanás o a sus demonios. La sangre de Cristo fue derramada con propósitos. No fue derramada para estarla invocando. La sangre de Cristo no es un amuleto para estar diciendo, yo te reprendo con la sangre de Cristo, yo me cubro con la sangre de Cristo, yo cubro a mi familia con la sangre de Cristo. Es que le han dado una mala interpretación a la palabra de Dios. ¿De dónde vienen todas estas prácticas? Viene de la mala interpretación de la señal que pusieron los israelitas en la puerta, en las puertas. Vamos a Éxodo capítulo 12, 22. Éxodo, acompáñame con tu Biblia en casa, por favor, si tienes, para que compruebes los propósitos por los cuales se derramó la sangre del cordero. No se derramó para ser invocada. Éxodo capítulo 12, verso 22. ¿De dónde vienen todas estas prácticas? Vienen de la mala interpretación de la señal que pusieron los israelitas en la puerta. Por estas prácticas de yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, vienen de la mala interpretación que los hermanos en Cristo, que los hermanos de hoy en día le dan a este pasaje. Por eso dicen, yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, porque los israelitas cubrieron los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Sí, la cubrieron, pero ¿por qué la cubrieron? Fíjate, Éxodo 12, 22. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ok,
Entonces ellos, al poner la sangre en los dinteles y en la puerta, se estaban protegiendo de la muerte, porque estaba pasando el heridor a matar a los primogénitos de los egipcios. Y entonces esta era una señal, y cuando pasaba el heridor y veía la señal de la sangre, no los mataba. Y esto apunta a la realidad que es Cristo, porque esto simboliza a que voy a hacerte una pregunta. Cuando ellos cubrieron su casa con la sangre del cordero, ¿a quién cubrió la sangre? ¿A la casa o a los de la casa? Pues obviamente cubrió a los de la casa, no cubrió a la casa. Y los libró de la muerte, porque el heridor estaba pasando a matar a los primogénitos de los egipcios. Y entonces cuando el heridor o la sombra de la muerte pasó y veía la señal en las puertas, pasaba de largo y no les pasaba nada. Entonces esto apunta a la realidad que es Cristo. Esto apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué quiero decir? Que así como la sangre de los animalitos que plasmaron en la puerta los cubrió o los libró de la muerte, así esto apunta a la realidad que es Cristo. Quiere decir que la sangre de Cristo nos ha librado de la muerte eterna. Esto es lo que simbolizaba al poner la sangre ellos. Que la sangre de los animalitos que pusieron en los dinteles y en las puertas los libró de la muerte. Y eso es lo que hace la sangre de Cristo hoy en día. Nos libra de la muerte eterna en el infierno. Porque la sangre de Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha reconciliado con el Padre, nos ha justificado. No se derramó para estar dándole estas aplicaciones literales. Nosotros ya no podemos hacer estas prácticas literales que se hacían en el antiguo pacto, porque esto era sombra de lo que había de venir. Esto apuntaba a la realidad que es Cristo. Esto apuntaba a que su sangre nos libraría de la muerte, como los libró aquí a ellos del ángel de la muerte. Pero no se derramó para estar, yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Se les está dando una mala aplicación. Por eso se hacen estas prácticas, porque le han dado una mala interpretación a este texto. Este texto quiere decir que la sangre los libró de la muerte, como hoy en día la sangre de Cristo nos libra de la muerte eterna. En el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje que diga que la sangre de Cristo puede ser usada. Si esto fuera bíblico, de que la sangre de Cristo de que podemos invocar la sangre de Cristo, si esto fuera bíblico, ¿por qué los discípulos hicieron caso omiso de esto? En ningún pasaje del Nuevo Testamento, usted va a encontrar que los discípulos hicieron estas aplicaciones. En ningún pasaje de la Biblia usted ve que los discípulos reprendieron con la sangre de Cristo, sanaban con la sangre de Cristo. En ningún pasaje del Nuevo Testamento usted va a encontrar que los discípulos hicieran esto. Yo nunca he visto que Pablo, por ejemplo, cuando reprendía a un demonio, dijera: yo te reprendo con la sangre de Cristo. Yo no he visto que Pedro dijera: yo sano con la sangre de Cristo, o yo me cubro con la sangre de Cristo. Si esto fuera bíblico, ¿por qué los discípulos hicieron caso omiso de esto? No es bíblico, porque usted cheque todo su Nuevo Testamento y ningún discípulo hizo esto de invocar la sangre de Cristo. Cuando Pedro y cuando Juan iban entrando a la iglesia La Hermosa y estaba un hombre pidiendo limosna que estaba paralítico, ellos le dijeron: levántate en el nombre de Jesús. No le dijeron: yo te digo que te levantes con la sangre de Jesús. No, ellos jamás hicieron estas declaraciones. Ellos jamás invocaron la sangre de Cristo. Estas prácticas se están realizando en pleno siglo XXI, porque usted no va a encontrar en la Biblia que los cristianos, después de que murió Cristo en adelante, hicieran estas aplicaciones con la sangre de Cristo.
Ningún discípulo hizo estas declaraciones. Ningún discípulo invocó la sangre de Cristo para reprender o para sanar o para protegerse. Ellos invocaban el nombre de Jesús. Si usted quiere protección, ya deje de estar invocando la sangre de Cristo. No le estemos dando poderes a la sangre